Solo el 3% del mercado, si el mercado lo representamos como un triángulo, solo el 3% del mercado está en un modo activo de compra. Ese es un concepto muy importante que tienen que tener en claro, porque muchos de ustedes se dedican a negocios en donde seguro están pensando que el 100% de su mercado, o han identificado un mercado, un nicho potencial, ¿no? Pero no todo ese nicho de mercado está en un modo activo de compra. El otro 97% lo podemos dividir de la siguiente manera. Un 17% está recopilando información, un 20% está consciente de que tiene un problema y está buscando, ¿no?, cómo resolver el problema, pero no está en un modo activo de compra. Y si se dan cuenta, hay un gran universo, un 60%, que ni siquiera es consciente de que tiene un problema, pero en cualquier momento puede ser un buen comprador. ¿Qué significa esto para nosotros, para los que estamos haciendo marketing? Que si yo solamente me enfoco en el 3% y pongo anuncios pensando que voy a llegar a ese 3%, estoy seguro que sí lo voy a hacer, ¿no? Voy a poder llegar a ese 3%, pero estoy dejando un 97% que son las personas que seguro ven mi anuncio y ese anuncio lo ven de manera intrusiva. Es decir, les ha parecido un anuncio, pero lo ignoran. Aquí el tema es cómo hago para yo llegar con mi mensaje a cada una de las etapas de esta pirámide. Si se dan cuenta, mover este 97% de compradores potenciales a lo más alto de la pirámide, es decir, volver los compradores activos, ese es el verdadero desafío que tienen con sus negocios. No solamente enfóquense en el 3%, desarrollen una estrategia para poder llegar al 97%, porque ahí es donde está el mercado más grande. Eso es el océano azul. Ahora, ¿de qué manera llego a ese 97%? Obviamente, si yo le pongo un anuncio de cómprame ahora a esta persona que está en el 60% en la base de la pirámide, esta persona no me va a hacer caso. Va a encontrar irrelevante ese anuncio y simplemente lo va a saltar. Entonces, la pregunta que ustedes deben llegar al 17%, ¿cómo llego al 20%? ¿Y cómo llego al 60%? Definitivamente no puedo llegar con el mismo mensaje de que me compre. Vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer. Como marcas, nosotros tenemos que enfocarnos en 3 cosas. Aquí es donde nosotros como negocio nos volvemos un poco altruistas, ¿no? Es decir, hay que educar. Educar nos va a llevar a construir relaciones nos va a llevar a establecer confianza. Piensen ustedes, pónganse ahorita en los compradores de sus propios negocios. Ustedes no les comprarían a alguien si no lo conocen. Ustedes no le comprarían a alguien si lo que creen que les va a servir no están seguros que eso es lo que necesitan. Entonces el problema no es el que el usuario no quiera comprar. El problema es que todavía no está lo suficientemente educado sobre lo que quiere comprar. Entendamos eso como la diferencia, ¿no? Una persona no compra porque uno o todavía no se siente lo suficientemente autoeducado, o sea, él mismo no ha investigado lo suficiente para tener la certeza de que va a tomar una buena decisión, o lo segundo es, no confía en ti. No confía en ti porque no te conoce, porque es la primera vez que te ve, porque no sabes si lo podrías ayudar realmente en esto, porque no le has demostrado, ¿no?, de que lo podrías ayudar. Y aquí hay otra palabra clave que quiero que ustedes anoten, que es demostrar. Los clientes no quieren que les cuentes, los clientes quieren que les demuestres. Entonces, ¿cómo trasladas ese insight en tu negocio? El cliente no quiere entrar a tu sitio web y ver una redacción o textos diciéndole lo grandioso que tú eres. El cliente quiere entrar a tu sitio web y que tú le cuentes cómo has ayudado a otros a resolver un problema. Entonces tienen que pensar en convertir los atributos de su servicio, de su producto, tienen que convertirlos en beneficios, en cómo esto ayuda a resolver un problema para el cliente. Entonces, tenemos 3 cosas claves. Hay que educar, hay que construir relaciones y hay que establecer confianza. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pensemos en cuántos de ustedes están casados o tienen una relación seria, ¿no? Entonces, hombre o mujer, cuando ustedes decidieron establecer una relación con alguien, no lo hicieron de la noche a la mañana.
hubo un cortejo, ¿no? Se conocieron, la vieron por primera, no sé, el hombre la vio por primera vez, preguntó por ahí si tenía alguien cercano que la conocía para entender un poco cuáles eran sus gustos, ¿no? Y por ahí buscar un pretexto para hablarle, y luego empezaron a salir, y finalmente, una vez que ya tuvieron la suficiente confianza, podía hacer algo más, se comprometieron y finalmente se casan. Eso mismo hay que construir el día de hoy con nuestros potenciales clientes. Y la gran ventaja que tenemos hoy en día es que podemos usar la tecnología para poder hacerlo a escala. Entonces, ya es posible tener una relación como la que tenías tú con tu bodeguero de la esquina, ¿no? Tú llegabas al bodeguero de la esquina y el bodeguero ni bien entrabas, ya te saludaba por tu nombre, ya sabía que era lo que querías, ¿no? Hoy es posible hacer eso, y para eso hay que apalancarse también en la tecnología. Entonces, como les decía, cuando un cliente potencial no está informado, no tiene conocimiento sobre un tema, este se encuentra todavía en un estado de incertidumbre. Por lo tanto, las personas, cuando tienen dudas, no compran. Entonces, mientras más sepan, es más probable que te compren. Ahora, ¿quién tiene que educarlos? Ustedes tienen que educar a sus potenciales clientes. Ustedes tienen que educar al 97% con diferentes mensajes. La ventaja es que si ustedes los educan, si ustedes los hacen conscientes, que son en estado de conciencia, está en el 20%, ¿no? Entonces, si ustedes les empiezan a ser conscientes de que el problema que tienen tiene una solución, de que estos son los tipos de soluciones, y de que ustedes tienen experiencia resolviendo este tipo de problemas, entonces, y ustedes empezaron a educarlo desde esta parte, pues van a poder capitalizar mejor esa relación. Ahora, ¿qué hacemos con los que no son conscientes, ¿no? Con el 60%. Ahí es donde está la gran mayoría del nicho del mercado. Ahí es donde compañías crean el mercado. En marketing, mucho se habla de que en marketing se trata de conectar un comprador con un producto, ¿no? Y hacer que se realice una transacción. Pero marketing también es crear el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, Impulse es un ejemplo en eso. Hace 5 años nadie hablaba en Perú de inbound marketing. Entonces, si yo voy a un cliente en el 60% y le digo, oye, mira, te hago una estrategia de inbound marketing, ese cliente pues me va a decir, oye, ¿de qué me estás hablando? No es el approach correcto para hablar con esta persona. Tienes que hablar con esta persona, o para crear un mercado en un 60%, pues tienes que ir a hablar en función de otros términos, ¿no? Hablar en el lenguaje de ese cliente.